Abro la sesión, señor secretario. Cuenta. ¿No cuenta? Señor ministro, bienvenido, subsecretario. Estamos llamados a revisar el proyecto de salario mínimo. ¿No hay cuenta? ¿No llegó ninguna indicación del gobierno? No ha llegado ninguna indicación del gobierno hasta ahora. Y el senador Lago viene de Santiago. No dice nada. No ha informado su situación. ¿Por qué no es una comisión investigadora? Sería útil poder consultar dónde está. Debe estar empatado. Él dijo que dormía 5 noches a la semana acá en la... No, sí, en el cuerpo de bomberos. Sí, Una vez a la semana que al cuerpo de bomberos. Él es bombero, no sé si de la primera compañía de Valparaíso, una cosa así, y cumple Turno. Está cumpliendo turno. Con razón no apareció ahora entonces. Les quiero... Hay personas que quieren participar de oyente en la comisión. Consulta a la comisión. presidente. Yo no tengo inconveniente, pero creo que sería bueno que primero tuviéramos una conversación entre nosotros, porque Muy bien. eso pudiera ayudar. Sí, pues puede ser breve o larga. Sí. Se ofrece la palabra. Bueno, presidente, mire, yo no quiero reabrir los argumentos ni el debate que hemos hecho hasta ahora. Solo poderles graficar y tratar de compartir con ustedes lo que llegó de la Cámara de Diputados. Porque cuando se establece para marzo llegar al guarismo de 300.000 pesos, estamos hablando año a año, con marzo del año anterior, de un reajuste de 8,7 nominal. Que sin duda es un reajuste que, cuando uno ve la lista de reajustes que se han hecho en los últimos 20 años, de los más altos. Es completamente sobre la media de lo que se ha venido haciendo. Es mucho más del promedio, mucho más de lo que se espera a la luz de lo histórico. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Se llega a 300.000 pesos en marzo del 2019 con un reajuste del 8,7, porque evidentemente eso va de la mano con la seguridad de que en marzo del 2020 no va a haber otro reajuste de esa magnitud, y por lo mismo se establece una fórmula que establece un piso, una media de 2% real, y por eso se habla de 315 a marzo del 2020. Evidentemente que si nosotros estamos expuestos a que en marzo del 2020 se produzca una negociación similar a esta, jamás se podría llegar responsablemente a los 300.000 pesos del 2019, porque podríamos estar hablando de que en 24 meses se llega a reajustes de 15% si mantuviésemos ese promedio. Por ese motivo, y no es una cosa antojadiza, es que se vincula el guarismo de 300.000 pesos en marzo del 2019 a la fórmula de marzo del 2020, de la forma como está expuesto. No es otra la razón. Ahora, todo esto se ve obviamente más agravado y la incertidumbre se produce, y eso es un dato empírico y histórico, si estamos en un periodo electoral. En un periodo electoral todos los reajustes tienden a ser más altos que lo razonable, y eso precisamente lo que buscamos es que no se vea afectado de esa forma. Insisto que cuando una elección sube desmedidamente un reajuste, por el motivo que fuera, no es indiferente si viene precedido de reajustes altísimos como los 2 años anteriores. Por eso es que para nosotros es fundamental, presidente, que esta plurianualidad se mantenga, o sea, que estos reajustes se mantengan con la plurianualidad para evitar cambios bruscos en lo mismo. Sé también, nosotros sabemos la apreciación que tienen ustedes respecto a la extensión de la plurianualidad. Nosotros creemos que es fundamental que la renegociación o la siguiente negociación se produzca después de la elección
y la razón es sencillamente porque lo que queremos es que sea lo menos influida políticamente a favor o en contra de una de las dos posiciones y que sea lo más razonable posible. Por eso que nosotros estamos disponibles en el fondo a acortar el periodo de plurianualidad que venía expuesto, acordado en la Cámara, que estaba hasta marzo, pero lo que proponemos es que no sea que sea después de la elección del año en cuestión, y esas elecciones son en octubre, de tal manera que hacerlo antes implicaría un cambio hacia abajo de los guarismos, que yo creo que nadie a esta altura podría ser capaz de explicar. Nosotros, presidente, tenemos una indicación, pero me gustaría saber si, respecto de eso, cuál es la opinión de ustedes. Yo espero, lo que quiero por ahora es transmitirles que esto no es una cosa antojadiza, no es una especie de gallito, sino que sencillamente responde a la lógica de cómo se acordó en la Cámara. Si anticipamos un reajuste al poner 300.000 pesos en marzo, eso es la base, que en marzo siguiente el reajuste no se va a desbandar, porque tendríamos, insisto, si tuviéramos dos reajustes iguales estaríamos llegando casi a un 16-17% de reajuste en 2 años, en términos nominales, 8,7 comparado con el año anterior. Y esas cifras son claras, digamos. Presidente, eso es. Gracias, ministro. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, una consulta. El ministro nos ha dicho de que el reajuste nominal al 1 de marzo sería del 8,7. Año. Sí, porque lo hacemos midiéndolo a partir de los 2,76, de los 2,76 que teníamos a julio. Claro. La inflación esperada para... En realidad 1 año y medio. no, a marzo. Marzo. No, a marzo tiene 2,86. Eso no es 8,7. Sí. ¿Ah? Sí, pues No. tiene que ser. Perdón, nosotros ahora vamos a tener 2,86, ahora. Sí. Ahora en agosto. Esos son Y en marzo No, de pasamos marzo a a marzo estoy 800. hablando. 10.000 pesos adicionales primero. No, yo Después viene la subida de Yo estoy 14.000. comparando los 2,76 de marzo con los 300 de 12 meses después de marzo. Le conviene matemáticamente hacerlo así, eso es claro. No, es para hacer... Sí, yo creo que es lo mismo, pues, sí, al final lo que importa es el reajuste real. Sí, Porque ustedes están esperando entonces una inflación de ¿cuánto? 3%. 3. Sí. Que sería la Perdona, inflación. estaba hablando del otro marzo, ¿no? Yo estaba hablando de ahora. No, del 8 marzo. No, del 8 marzo, del marzo del... Ya, cuando se gatillan los 300.000 pesos. Del 2019. Los 300.000 se gatillan el 19, en marzo del 19. 2019, sí. Claro, 6 meses más. Y ahí estaríamos hablando entonces de un reajuste real del 5,7. Del 5,7 real, exactamente. Aprox. Es que hablaron del 8,7. No, nominal. Nominal. 8,7 Por eso nominal. preguntaba por la inflación. 8,7 Claro. nominal, una inflación esperada del 3%. Si nosotros logramos... Sí, dele. Yo quiero, ministro, decir, tuvimos un planteamiento. Hay algunos de nosotros que no somos partidarios de la plurianualidad. Se trató en aras de construir un espacio de conversación. Se aprobó en general en forma unánime. Yo creo que las cartas están sobre la mesa en esto. Lo podemos hacer más largo, más corto, pero yo creo que los argumentos han estado sobre la mesa ya puestos. Entonces, entiendo que lo que usted nos informa es que rechazaron la propuesta que hicimos, que es que esto no tenga mayor plurianualidad de... La propuesta que sugerimos Eso es lo que planteó el senador Lagos en su momento ayer, de que fuera por 24 meses máximo. Entiendo que eso lo han descartado. Entonces, entiendo que eso es el tema sustantivo. Porque En realidad era por 22 meses. puede ser correcta esa afirmación. era el impacto en 24, aunque se negocie el mes 22. Correcto, hay una buena corrección. Senador Coloma. Para completar la declaración de qué es lo que ocurrió, lo que el gobierno ha hecho, es decir, que ha hecho
un gran esfuerzo, que esto es un proyecto exigente, que tuvo un acuerdo parcial en la Cámara con la oposición, y que lo que ellos proponen es lo máximo que pueden hacer, así lo dijo el ministro de Hacienda, es adelantar a diciembre ese periodo, para hacerlo bien completo, porque no es que uno rechace y el otro apruebe, no, aquí hubo una propuesta, que yo la entiendo, y se explicó ayer más largamente, el gobierno ha dicho que es imposible acceder a esa propuesta, y lo que máximo que pueden hacer un cambio a diciembre, y yo entiendo que sobre eso puede que no haya acuerdo, pero para dejar bien claro la regla de lo que se propuso. Entiendo que la discusión que hubo ayer respecto a los plazos, hay un desacuerdo, entonces se rechaza una propuesta, no lo quiero poner a otro adjetivo, no se concordó un acuerdo, ¿ya? Lo cierto es que algunos no creíamos que había razón económica sustantiva de que esa prolongación tuviera que ver con las elecciones en sí. Digamos, el debate que se ha producido en el calendario, para que seamos muy francos, es que la norma permanente nuestra es que reajustamos una vez al año el sueldo mínimo. Ha habido un proceso distinto en los últimos 25 años, han habido 4 oportunidades donde se ha planteado, como se recordó ayer, usar un mecanismo excepcional de plurianualidad, pero que entendíamos que tenía un valor construir un acuerdo, pero solicitar que fuera más allá de 24 meses era un exceso para algunos, no lo compartíamos. Yo creo que es independiente del lenguaje, en eso estamos. Porque como el tema electoral fue casual. Senador Lago. No. Nada casual. Por eso, No sé cómo, a ver, para generar dentro del desacuerdo, acordemos cómo desacordar por último. ¿Ah? Estemos de acuerdo en cómo explicamos el desacuerdo. Yo creo que es importante también. Yo entiendo de que lo que hizo el gobierno, con los apoyos que obtuvo en la Cámara de Diputados, que no fueron unánimes, fue con una mayoría, ¿ya? Fue mejorar lo que era el reajuste del salario mínimo, en función de lo que había presentado inicialmente, me refiero, ¿ya? Y eso fue aparejado, de acuerdo con el gobierno lo ha explicado, con la necesidad de acordar la plurianualidad, con una duración, corríjame, de 30 y tantos meses, no me acuerdo, son 38 meses, no me acuerdo cuántos meses, ¿ya? Eso fue un acuerdo que se llegó allá con algún sector de la política y llega acá al Senado, y lo que hemos expresado es lo siguiente, que entendemos que el gobierno parece que es fundamental no hacer coincidir en el tiempo una futura negociación sobre el salario mínimo y una elección, en este caso la elección municipal y de gobernadores regionales, para ponerle, si quieren, más color o más fuerza al tema de la elección. Y por eso el gobierno sostiene que esa negociación o esa fijación del salario mínimo tiene que hacerse con posterioridad a esa elección, para no coincidan en el tiempo. Esta es una forma de evitar la, comillas, colisión en fechas de la elección y la fijación del salario mínimo. Otra alternativa es adelantar esa negociación. Y para eso se hizo una propuesta, que no la quiero repetir acá, pero bastante comprensiva, que adelantaba muchas cosas, adelantaba los 300.000 pesos, mantenía el reajuste del 2% real, acomodaba las fechas para permitir ¿qué cosa? Que rigiera por 24 meses la plurianualidad, pero que la negociación fuera los 22 meses en el mes de junio de 2020, que es 4 meses antes de la elección municipal. Y yo creo, o algunos creemos, de que 4 meses antes de una elección municipal, creo que un tiempo más que prudente para llevar a cabo esta negociación, sin generarnos el ruido que yo creo que el gobierno quería legítimamente evitar. 3 meses después del reajuste anterior. Es que para esos efectos hice otra propuesta que en vez de hacerlo entonces en marzo, que se hiciera en enero, con lo cual teníais 6 meses. Pero no quiero, sí, está bien, si lo concreto, eso se explicó la propuesta, si el tema es como para entender en qué estamos, que no encontramos un acuerdo. Termino nomás con esto. Uno podría decir, como creo que dijo Senador Tellier, no, volvamos a lo que hemos hecho casi siempre, año a año, y ahí vemos qué ocurre. Hay a quienes, además, no les gusta per se la plurianualidad. Yo estoy disponible a estudiar la plurianualidad, que creo que puede tener un valor. ¿Ah?
Me gustaría que estuviera tal vez mejor, más institucionalizado y que no apareciera producto de la negociación. Pero como eso ya no fue así, estamos disponibles a asegurar una plurianualidad de 2 años al menos. Con lo cual, desde el punto de vista de un gobierno, también le da, y a los actores económicos, perdón, le da una cierta mirada de 2 años de que tenemos un curso de acción. No era el óptimo que querían, estoy de acuerdo, pero tampoco es cero. ¿Ah? Y nos aseguramos tal vez, o tratemos de no, por esta decisión, de este desacuerdo en los plazos, de no generar un retroceso, ojalá, en el tema del guarismo, que también hay que cautelarlo. Entonces, eso como para... Gracias, señor presidente. No, pero usted puede... Como quiera. A ver, yo quisiera tratar de explicar mejor algo que es fundamental. Aquí hay, evidentemente que hay dos temas. Uno, la extensión de la plurianualidad, y otra cosa son los guarismos. Por supuesto que son temas distintos, pero que en este caso, la propuesta que llega acá, están absolutamente mezclados y entrelazados. Y quiero tratar de explicar por qué. Porque cuando nosotros aceptamos un reajuste de 8,7% nominal a 12 meses, que es lo que se produce a marzo del año 2019, sabemos que a marzo del 2020 el reajuste a 12 meses va a ser de más o menos 2% real, es decir, 5% real, a 12 meses. Es decir, en marzo del 2020 sabemos que el reajuste por los 12 meses siguientes es de 2% real, 315.000 pesos aproximadamente. Si hoy día decimos, mire, esos 315.000 pesos, que son el reajuste por los siguientes 12 meses, no quiero que duren los 12 meses, sino que van a durar 4 meses. Evidentemente que ese guarismo no puede ser el mismo, tiene que bajar, porque cuando yo al mes 4 hago una nueva negociación que pueda incluso, por la incertidumbre, terminar, voy a asumir, en un 3% real, esos 215.000 pesos a partir del cuarto mes, en circunstancias que estaban calculados por 12 meses, van a pasar a ser 330.000 pesos, 335.000 pesos. Y 335.000 pesos a partir del cuarto mes, estamos hablando de un reajuste a 12 meses del año casi tan alto como los 8,7% nominal. Eso es lo que yo les quiero transmitir, porque está vinculado. No se trata de antes o después, se trata de que si yo quiero acortar la plurianualidad, debo bajar el reajuste, porque el reajuste de 2% real está pensado en 12 meses, los 300.000 pesos está pensado en el periodo que está. Si yo dijera, no, ¿sabe qué más? Quiero que dure 6 meses nomás. Es que al mes sexto, cuando yo reajuste de nuevo eso, sobre los 300.000 pesos, voy a llegar a un reajuste anual que va a superar ampliamente lo razonable y lo que se pactó. Por eso que es imposible desvincular lo que es el guarismo de lo que es el plazo. Si uno quisiera hipotéticamente decir, mire, yo quiero que el plazo sea menos, no sean los 2 años y medio, o los 2 años y 8 meses, y quiero que sean 2 años, evidentemente que hay que acortar, hay que achicar el guarismo, y lo que era 315 va a tener que ser menos. Y la pregunta entonces ahí que uno se hace es, por negociar 4 meses antes, acuerdo un reajuste inferior o no. Por eso que está íntimamente vinculado. Ahora, y con esto termino, presidente, nosotros sí estamos dispuestos a acoger un acortamiento de la plurianualidad, pero evidentemente que esta no sea más allá de diciembre por las mismas razones que acabo de poner. Muchas gracias, senador García, después Pizarro. Presidente, a ver, yo justamente iba a preguntar sobre la disponibilidad que hubiera de que pudiéramos acortar el último reajuste en lugar de que sean 12 meses, sean 9 meses, porque me pareció que ayer, o sea, diciembre del 2020, como dice el ministro, porque me pareció que ayer en algún minuto por lo menos la aproximación parecía lograr algún consenso. A mí me parece una buena propuesta porque lo haríamos inmediatamente después de la elección municipal y de gobernadores regionales, la discusión, y bastante lejos
o un par de meses, digamos, varios meses antes de la elección presidencial y parlamentaria próxima. Me parece que eso está bien pensado. En segundo lugar, yo creo que el ministro tiene harta razón. A mí me ha costado entender un poquito la lógica, pero tiene harta razón en el sentido de decir, mire, si nosotros hubiésemos sabido de que íbamos a tener que acortar, o mejor dicho, entregar reajustes más rápido del cronograma que vino aprobado por la Cámara de Diputados, el reajuste inicial no habría sido del 8,7. Habría tenido que ser menor. Porque si no, lo que nos ocurre, efectivamente, es que cuando lo discutamos de nuevo, lo más probable es que va a ser nuevamente un guarismo alto. Probablemente tan alto como el que estamos trabajando hoy día para marzo del 2019. Ahora, yo quiero insistir en que esto no lo paga el fisco. Y todos nosotros aquí que representamos además a regiones, sabemos que tenemos empresas que probablemente no debieran tener dificultad, incluso probablemente ya no pagan el salario mínimo, pueden que estén un poquito más arriba, en fin. Pero todos sabemos de que hay pequeños emprendimientos, pequeños comercios, en fin, que particularmente en comunas más rurales no hay muchas alternativas. Entonces, subir para ellos así de manera más fuerte, que es lo que todos quisiéramos, pero si lo hiciéramos corremos el riesgo de que muchos de esos trabajadores caigan en la informalidad. Por eso que a mí de verdad me parece que se está haciendo un buen esfuerzo, que se está actuando con la máxima responsabilidad y creo que diciembre del 2020, si dejáramos que el último reajuste, el de marzo del 2020, rigiera ya no hasta marzo del 2021, sino que hasta diciembre del 2020, yo creo que es un buen punto de acercamiento. Yo creo que es una buena propuesta. Gracias, presidente. Gracias. Cerro. Jorge. Era para hacer solo una consulta al ministro. Si no hay acuerdo, porque veo que desde ayer a hoy día no hay mucho avance por ninguna de las partes. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? ¿Plantear una indicación donde hagan una propuesta distinta a la que viene de la Cámara o dejar el texto de la Cámara? Porque aquí vamos a tener que votarnos. Eso es lo que estoy preguntando. Porque vamos a tener que tomar una decisión hoy día, igual después llevarlo a la sala en la tarde. Sí. Junto con el ministro, precisar cifras. Yo tengo una obsesión con los números. La verdad es que el reajuste de 278 a 286, 276 a 286. Perdón, 276 a 286, es un reajuste nominal de 2,8%. 2,8%. El reajuste a los 300.000 pesos. ¿De los 286 o de los 286? Perdón, las matemáticas son lo que son. Disculpe que tengo la deformación en mi profesión. No soy abogado en esto. Es de 0,48. 4,8% en términos nominales. Les contamos la inflación, todo depende en qué anualidad lo hagas. La cosa es que la única diferencia es que los 300.000 pesos se adelantaron 6 meses. Y eso no da, como se dice aquí, porque aquí se ejercitan los números de una cierta manera, para decir que aquí hay un reajuste real de 5,7%. No es así. No es así, porque uno va juntando meses donde no hay reajuste con... La única diferencia que hay es que hay, al principio el primer reajuste es de menos del 2% en términos nominales, el otro cerca del 5% en términos nominales. Ese adelanto es solo de 6 meses, no es que esté anualizado todo el adelanto. Y lo quiero plantear porque cuando se usan ciertas afirmaciones de que el reajuste al llegar a 300 es de 5,7% en términos reales, no es preciso el concepto. Solamente para que después podamos hacer todas las matemáticas para precisar. Entiendo que sin perjuicio de eso, que por ese adelanto de 6 meses, ustedes están pidiendo una plurianualidad de 3 años.
Eso es lo que están afirmando. El reajuste de ahora es de 2,8 en términos nominales. No sé cuál es la tasa de inflación. Digamos 2, para no decir 3. Porque, entonces el primer reajuste es negativo. Entonces tenemos un problema de cómo calculamos, sí, porque esta es la vieja discusión si es inflación pasada o inflación futura. La diferencia del primer reajuste son 8.000 pesos, más o menos. Y eso es que ahora vamos a hacer un reajuste, el primero, de 10.000 pesos. Ese reajuste es con inflación pasada o inflación futura. Sí, pero entonces lo único que quiero decir es que cuando uno habla de las proporciones de reajuste, tratemos de hacerlo más. No está bien, estoy hablando de cuál es el término real del primer reajuste. Es un reajuste muy moderado. Entonces, siempre esto se hace en relación a lo que ha ganado y cuál es el aumento. Pero después vamos a poder, porque creo que es importante dar las cifras que concordemos entre todos, porque el decir que el reajuste es de 5,7% en términos reales es sin estar incluyendo como que el reajuste fuera del día hoy, a 1 de septiembre, que el reajuste es de tales proporciones. O sea, sí, cómo no. Yo quiero preguntar, porque yo entiendo que la inflación pertinente para medir cuánto es el reajuste real de los 10.000 pesos no es el 3% anual. Es la mitad, si son solo 6 meses. Es lo que ha ocurrido. Sí, pero perdón, es el impuesto. Esta es una vieja discusión entre nosotros, es decir, la inflación futura o pasada. No, si no tiene que ver ni con la inflación ni futura ni pasada. Perdón, presidente. Tiene que ver con que hubo un reajuste. Hace un año. No, pues no fue en diciembre. ¿No? ¿O fue hace un año? Oiga. Se hizo en forma escalonada. Escalonada, sí. El último cambio fue 6 meses. Fue en enero. Escalonada. 6 meses. Sí, pero fue cada 6 meses, por lo tanto la inflación correspondiente no es la del año. Claro, es la mitad del año. Es la mitad del año. Eso es. ¿Ya? Pero en todo caso, para volver a la interrogante del senador Pizarro, que es la sustantiva, de cómo vamos a proseguir. Pero más allá de los guarismos, ministro, es bien importante. Yo cometí el error, entonces, porque era 6 meses, ministro. Sí, no, presidente, si el punto es, yo puedo tener todos los reajustes que... No, es que es súper importante, presidente, que es súper importante que yo puedo tener todos los reajustes que acuerde durante el año. ¿Sí? Puedo tener un reajuste mensual, trimestral. Lo importante para analizar, finalmente, es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y por eso que siempre las tasas de reajuste se calculan anualmente. En 12 meses, el reajuste de 300.000 pesos para marzo del 2019, en 12 meses, representa un reajuste, tal como dije, de 5,8, perdón, de 8,7% nominal y 5,7% real. Sí, a 12 meses, en un año. ¿A los 286.000 pesos? No a los 276 que estaba en marzo del año anterior. De 276 que estaba en marzo del año anterior a 300.000 pesos que va a estar en marzo siguiente, hay un reajuste, que es la única forma que se mide esto, por el reajuste anual, porque yo podría descomponerlo en trimestre tras trimestre, y hacerlo cada 3 meses. Lo importante es en el año, ¿cuánto se reajustó? Porque la única forma de compararlo. Se reajustó un 8,7% nominal. Si uno ve los reajustes anuales, estoy hablando, no semestrales, anuales, de los últimos 20 años, el promedio no superan los 2,3% nominal, real. Entonces, lo que les quiero decir es que obviamente que eso va vinculado al reajuste que 12 meses después establece la fórmula. Si yo hago 3 reajustes entre medio, el problema es que un reajuste sobre otro me va a llevar, por ejemplo, con esto termino, presidente, si yo tomara la propuesta del senador Lagos Weber y llegáramos hasta junio o hasta agosto, y con los 315.000 pesos, y en agosto nos juntamos aquí de nuevo y negociamos y llegamos a la misma fórmula, por ejemplo, al 2% real, vamos a llegar en la tasa anual a un reajuste real que va a ser muy similar a los 300.000 pesos, va a ser un poco más de un 4% real.
un 4% real al año. Y eso obviamente que es completamente, a nuestro entender, poco responsable, dado que además venimos de un reajuste anterior del 8,7% nominal o 5,7% real. Eso es lo que yo, presidente, quería aclarar. Gracias. No sé si puede responder la consulta que hizo el senador Pizarro, para ver cómo proseguimos. Sí, presidente, le puedo responder. Nosotros tenemos una indicación preparada que estamos disponibles para presentarla en la medida que hay un acuerdo. En la medida que concita acuerdo, la indicación de acortar el periodo la ingresaremos, de lo contrario no tiene ningún sentido ingresarla. Esa es la indicación que ustedes acortan la plurianualidad A 9 meses. A diciembre. diciembre del 2020. A 9 meses. A 9 meses, claro. Yo sugiero que como estamos en esta situación, pasamos a votar el texto. O Salvo que ustedes quisieran conversar, ¿no? Si usted quiere suspender algunos minutos y reconversen, no sé. yo creo que ayer manifestamos una posición común. Yo no sé si, para ser franco, yo no sé si el ministro presenta una indicación. Si mis senadores van a respaldar una indicación de ese tipo, la verdad es que no lo puedo asegurar. Por eso hago la pregunta responsablemente. Les he pedido que me digan, tengo opinión dividida en la bancada hasta el momento. Presidente, perdón. Si es una indicación en la línea de que se acorta a diciembre. Y pregunto esto porque si no hay indicación, lo que va a pasar, ministro, en términos prácticos, es que se va a pedir división de la votación del artículo 1. ¿Está consciente de eso? Y supongo yo que eso a la larga lo que va a significar es que igual se mantiene una plurianualidad, aunque sea más corta. Pero es plurianual, porque ya está lo que se está planteando de votar hasta los 300.000 pesos, en el fondo vamos a estar en esta misma discusión, en estricto rigor, los que se oponen a la plurianualidad, que me cuesta pronunciar esa palabra mismo, con el respeto, tendrían que rechazar. Me parecería absurdo rechazar el guarismo. Nosotros eso vamos a probar. Yo supongo que otros también. Y el senador Letelier, que a pesar de que no le gusta la plurianualidad, también me imagino que lo irá a aprobar, y yo supongo que ustedes también lo irán a aprobar, porque no. Entonces, Va a durar los 300.000. tal vez, vamos hasta el marzo del 2020. tal vez sea, con una discusión legal. tal vez sería hasta lo mejor que podríamos hacer ahora, porque eso no puede, como se va a producir de todas maneras un tercer trámite, no puede abrir un espacio de conversación con los diputados, que podamos llegar también entre senadores y diputados a un acuerdo que pueda abrirnos un nuevo debate. Entiendo perfecto. Práctico, al dividir la votación va a ser una norma legal que establece lo que va a pasar durante los próximos 18 meses y obliga que en el 2020, marzo... El debate nuestro no va a ser si la discusión es en diciembre del 2020, en agosto del 2020, en julio del 2020. Va a ser en marzo del 2020. Sí. Y hasta puede ser hasta más conveniente eso. Presidente, a ver, el senador Pizarro ha dicho recién que le está consultando a su bancada. Tiene una Así es. opinión ahora. A lo mejor sería bueno reflexionar un poquito. Yo quiero darle súper alto valor al acuerdo, entre otras razones porque vamos a tener el proyecto de reforma tributaria, donde probablemente van a haber a lo mejor quizás más diferencias, y por lo tanto creo que la señal que le demos al país en materia económica es muy muy relevante. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo de tener acuerdo. Y por eso simplemente quería decir que quizás si el Ejecutivo pudiéramos convenir con nuestras bancadas de que si llegáramos a tener acuerdo antes de la sesión de sala, que el Ejecutivo pudiera presentar la indicación.
En la sala, porque yo entiendo que no la presente aquí si no tenemos acuerdo. Y entiendo que hay que consultar, que ustedes tienen que consultar a sus bancadas para saber si hay acuerdo o no. El senador Lagos me dice que no. Siempre puedo consultar de nuevo, pero... Ya. No, pero lo que está pidiendo el senador García es que tomar un acuerdo de la comisión de que se pueda presentar una indicación. En la sala. En la medida que tengamos acuerdo. Entiendo que se puede hacer discusión inmediata, ¿no? Se puede, reglamentariamente, el Ejecutivo puede presentarlo en cualquier momento, dado que estamos en discusión inmediata. Entonces no requiere el acuerdo de la comisión. ¿Sí? Ya. Puede presentar en sala perfectamente. Mientras no lo despache la comisión, y la sala después. Puede presentarlo en la sala. Entiendo que la discusión, la discrepancia que tenemos... No, pero perdón, presidente, pero yo entiendo que nosotros tendríamos que despachar el proyecto. Sí, por porque si eso no, yo soy partidario... Ya, pero si lo despachamos, ¿tiene todavía el Ejecutivo la facultad de... Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Seguro, porque O sea, Seguro, porque eso lo hemos tratado otras veces. Lo discutimos ahí y el momento del debate, porque nosotros estamos en general y particular ahora, en la práctica, digamos, y ahí las indicaciones puede presentar el Ejecutivo la discusión particular, cuando es discusión inmediata. Si no fuera, tendría que presentarse si hubiera comisión, digamos. Al original. yo quiero sugerir lo siguiente. Yo quiero sugerir que votemos en la forma... Votamos lo que viene en la Cámara. Ahí ve cada uno cómo vota la materia. Si le preguntaba al secretario si se puede votar separado el artículo primero. Él me ha informado que absolutamente, porque en las normas constitucionales nosotros podemos aprobar, rechazar o reducir gastos. El efecto de el rechazar después la frase a contar de marzo del 2020, se puede pedir la votación separada. Y lo que haría, pues, si es que el Ejecutivo presenta una indicación, es decir, que quiere extender el acuerdo de reajuste más allá de marzo del 2020 o no. Si quiere hacer el reajuste antes de la elección o después de la elección, pero por eso va a ser el efecto práctico. ¿Les parece? Y hay el plazo para que presente la indicación hasta la sala. Para entender bien, ¿el párrafo lo van a dividir? Sí, se va a pedir Porque votación separada. Sí. Porque en la Cámara la tesis de división fue rechazada, la división del mismo párrafo. Sí, pero la sala lo rechazó. No es un problema reglamentario no poder hacerlo. Uno puede la tesis de la mesa de la Cámara fue dividir incisos, pero no dentro de un inciso. Sí, uno puede rechazar una frase. Legislativamente eso es la votación separada. No, sí, está bien. Pero digo en general. Ni siquiera aquí se produce esa discusión, si el texto es claro. Acá lo que se tiene que votar es, artículo primero, a contar del 1 de agosto, elévase a 2,86 ingreso mínimo, a trabajadores mayores 65. A partir del 1 de marzo del 19, elévase el ingreso mínimo a los trabajadores mayores de 18 años hasta 65 a 300.000 pesos. Punto. Después viene separado y con mayúscula, a contar del 1 de marzo del 2020. Entonces la votación es hasta los 300.000 pesos. Si la intención era, le quiero decir con toda franqueza, si la intención del gobierno era ligarlo, no podrían haber dejado jamás esto separado. Es que el informe viene junto. No es que no viene junto, viene absolutamente separado. Oraciones Viene hasta con separadas. mayúscula. Yo creo que el informe que viene de la Cámara viene junto. Viene Yo quiero- hasta con mayúscula. a Bueno, contar podemos del tener esa primero. discusión de la sala. En la ¿Y sala cuáles son las podemos. implicancias que tiene de tal vez de no encontrar un punto común? Por supuesto. Yo quiero sugerir yo creo que más o menos evidente, vamos a tener tiempo para la sala, pero para tener tiempo en la sala tenemos que despachar el proyecto para que llegue a la sala. El Ejecutivo puede... Quiero proponer que podamos... Propongo lo siguiente, Presidente. para que tenga sentido, porque si votamos ahora y esto va sin que uno tenga nada que consultarle a mi casa. Ya está bien. Está resuelto, está resuelto. Claro. Entonces lo que podemos hacer es si es que se puede juntarnos a las 2:30, a las 3. Sí, bien. Yo tengo Yo problema. les pido que lo Votemos a las votemos 3:30. A las 3 que O a votemos. las 3, para que la Secretaría tenga tiempo de hacer el certificado. Sugiero que en esa ocasión, si no hay una indicación que uno de los acuerdos, hacemos en una sola votación más o menos evidente, porque el secretario tiene que preparar un certificado en tiempo pertinente para la sala. Esperamos tener un acuerdo de esto. Juntemos a las 15:15 entonces, para ser realistas.
Porque no lo va a dar, si no, ¿entendido? ¿No? Vamos a tener la discusión a de la sala. ¿Está bien o no? A las 3:15. Sí. Ya, acordado. Antes de levantar la sesión. Antes de suspender la sesión. Perdón. Como no había nadie, al final no dejamos entrar a nadie, ¿no? 7 minutos. Se abrió la sesión, lo que pasa fue. Ya suspendió la sesión. Tenemos una solicitud de el ministro Procurica que se informó. Entiendo que van a ir a la Comisión de Relaciones Exteriores. Esperemos que lo puedan despachar. Y a las 3:15. Ya está listo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, pero no está el informe acá. Entonces, a las 3:15 pediría lo siguiente. ¿Ya lo despacharon? Podría a las 3:15 se despacha el proyecto del convenio que ha planteado Minamata. Que lo presente Insulsa entonces el proyecto. ¿Te le parece? Lo primero suspendemos hasta las 3:15. Despachamos Minamata. El convenio se llama así, Minamata. Ah, este que viene era el que estaba ocupado. El que yo voté. Se suspende la sesión.